De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, les di a beber leche, pues todavía no estaban para más. Aunque tampoco lo están ahora, pues siguen siendo carnales. En efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, ¿no es que siguen siendo carnales y que se comportan al modo humano? Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no se comportan al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa. Si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios, edificio de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respondamos al Salmo: dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Nosotros esperábamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Al Señor mi Dios le cantaré. Aleluya, aleluya. A su nombre siempre alabaré. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De modo que de muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado.
y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo en su carta primera a los Corintios sigue hablándonos de que es muy difícil para el hombre carnal, para el hombre que tiene todavía pensamientos demasiado apegados a las cosas de la tierra, es muy difícil comprender el lenguaje de las cosas espirituales. Un muchacho, un niño, por eso es tan importante la evangelización por parte de los papás y de los abuelos. Un niño, un joven, y a nosotros lo vivimos frecuentemente, que no ha recibido formación espiritual, que no ha recibido formación religiosa. Un niño, un joven que no ha visto a sus papás orar, solo trabajar, solo ir a fiestas, solo ir al supermercado, ¿cierto? Son seres carnales. Incluso ese padre y esa madre que no se dedican a orar, que no buscan a Dios o que lo hacen de una manera muy superficial, una señal de la cruz o una oración muy sencilla al acostarse, casi que ni tiempo para orar suficiente. Personas que para ellos la iglesia, la predicación del evangelio no es necesaria. Entonces sus hijos crecen sin esta formación. Al crecer sin una formación cristiana, al crecer sin una evangelización así sea mínima, al crecer sin catequesis, sin conocimiento de las cosas de Dios, pues imagínense, nosotros recibimos niños de 8, 9 años, 10 años, que no saben echarse la cruz, que no saben el Padre Nuestro ni el Ave María, que son las dos oraciones fundamentales. Los papás los traen como cuando se lleva por primera vez al niño a la escuela o al colegio o al jardín, que no sabe, como decían nuestros abuelos, ni la O por lo redonda, ¿verdad? No entienden nada de eso y es supremamente difícil. Después de que el niño ha estado imbuido en la tecnología, en la televisión, en los juegos digitales, en el fútbol, en el patinaje, en la natación, en su deporte que le gusta, pero no conoce absolutamente nada de Dios, pues ¿cómo hablarles de las cosas de Dios? Para ellos va a ser un tema tremendamente extraño. Sin embargo, eso no nos debe detener, como no lo detuvo esa realidad a Pablo. Pablo se dedicó, Pablo quiso ser el apóstol de los gentiles y el Señor lo iluminó para que lo hiciera. Y por eso le escribe a los corintios, que fue una comunidad tremendamente difícil, una comunidad muy mundana. Les dice: hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Y así nos toca con los niños y los jóvenes, así nos toca con el vecino y con la vecina que llega nuevo a estos edificios. Si hay personas que son cristianos allí, si hay personas que son allí realmente de vida espiritual, tienen que comenzar a llegar hasta estos hermanos. Me preocupa profundamente porque estos lugares son lugares donde la gente piensa encerrarse. Estos edificios y conjuntos cerrados son lugares donde la gente piensa encerrarse para incluso ni siquiera que el vecino vaya a tocarle la puerta. No conocemos al del frente, no conocemos al del lado, conocemos al vigilante porque nos toca encontrárnoslo todos los días. Pero no sabemos qué le pasa al vecino, no sabemos con quién vivimos, no sabemos quién se le murió, no sabemos nada. Pasan unas cosas en estos, son como lugares de reserva, donde ni siquiera los vecinos se conocen. Pero hay que romper esas barreras, porque precisamente estos lugares
son lugares de reunión de comunidades, de familias, y allí los cristianos tenemos que aprender a evangelizar. Es nuestro deber y tenemos derecho a anunciar y proclamar la buena nueva de salvación. Y con ellos hay que comenzar a enseñarles la vida espiritual, porque muchos de ellos se encierran de esa manera, se meten en su mundo, se olvidan del resto porque no conocen nada de la comunidad cristiana. Como Pablo, hoy en día hay un reto grandísimo hacia los seres que están hoy día, pero que son paganos, son gentiles. No conocen nada de Dios y lo que conocen de Dios lo conocen mal, errado, equivocado. ¿Sí? Porque lo que entran son doctrinas falsas, doctrinas sin fundamento, doctrinas fundamentadas solo en cosas que no tienen sentido con la vida realmente cristiana. Entonces dice San Pablo que a esas personas hay que comenzar a hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Miren ustedes, como a niños en Cristo, así sean adultos. Como cuando uno llega a la escuela por primera vez, ¿no? Muchos de ustedes, yo nunca fui a kinder, a mí me pusieron de una vez en primero primaria. En esa época mía el kinder pues existía, pero había que pagarlo, el Estado no lo tenía. Entonces comenzaban a enseñarle a uno con canciones o con dibujitos, y le enseñaban a llevar la mano, cuál era la O, y le ponían a hacer palitos primero, luego bolitas y todas esas cosas para uno ir aprendiendo a leer y a escribir, a mover la mano, a soltarla, ¿no? Y entonces es como empezaban con uno, la M, esta es la M de mamá, la palabra más conocida para uno, mamá, ¿no? Y con esta bolita que tiene un rabito es la, así toca con la gente que no conoce de Dios, así toca con la gente, y tú y yo tenemos esa gran responsabilidad como Pablo en el nuevo paganismo, en la nueva gentilidad, porque a esta gente no se le puede dar alimento espiritual sólido, sino solamente se le puede dar a beber leche, como leche materna, que su ser espiritual lo reciba, lo acepte, lo asimile, pues todavía no están para más. Hoy es una nueva realidad pagana. Tú eres cristiano en medio de 5 o 6 que de cristianismo saben tremendamente poco. Y por eso es que necesitamos llegar hasta allí. Tenemos que salir, dice el Papa Francisco, que en este documento nuevo que sacó sobre la renovación y conversión de las parroquias, tenemos que convertirnos nuevamente en misioneros. Las nuevas generaciones están perdiendo el sentido y por eso es que estamos aceptando fácilmente cosas que destruyen la vida humana, cosas que dañan y destruyen la santidad y la pureza del ser humano, cosas que ensucian la mente, el corazón del ser humano. Por eso tanta violencia al interior de nuestras familias, tantas discusiones, por eso tanta incapacidad de vivir como hermanos, porque no hay evangelio. Es que el evangelio no se puede quedar en la iglesia donde el padre lo predica, no se puede quedar en el videíto de internet que subió el sacerdote o la comunidad religiosa. El evangelio tiene que ir a la vida concreta. Cuando el mundo está paganizado, es cuando está más metalizado, es cuando está más lleno simplemente de cosas carnales. Y Corinto, dicen que Corinto, que era un puerto marítimo, no sé realmente, geográficamente no me acuerdo bien sobre la ciudad de Corinto. Dicen que Corinto era un pueblo, un puerto, y que allí llegaba gente de todas partes y lógicamente era un desorden espantoso en la vida de las personas, tremendamente carnales, dependientes del dinero, dependientes de los placeres, de las bebidas, de las comidas, de la parte sexual, con una cantidad de situaciones de pecado, como sucede hoy en la mayoría de los pueblos de este mundo, ¿cierto?
Es triste ver esa situación. Así que no podemos seguir viendo esa realidad y quedarnos de brazos cruzados. Como los apóstoles en los primeros años del cristianismo, hay que salir. Y ojo con lo otro. Nosotros solo somos servidores del Señor. A quien hay que seguir es a Jesucristo. No hay que seguir al ser humano, no hay que seguir a la persona. Porque como dice aquí Pablo, dice: en efecto, mientras haya entre ustedes envidias y contiendas, ¿sí? Porque unos decían, es que nosotros somos del grupo de Apolo, nosotros somos del grupo de Pablo, nosotros somos del grupo de no sé quién. Dice, pues si uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no se comportan ustedes como el mundo humano, carnal? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores, a través de los cuales ustedes accedieron a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios, ustedes campo de Dios, edificio de Dios. ¿Cierto? Fundamental eso también. Así que mis hijos, no dejemos de anunciar el evangelio en este mundo paganizado y comencemos a darle a las personas de a poquito. No nos dé miedo al rechazo, porque al principio ellos rechazan. No nos dé miedo a que nos digan este lugar no se puede predicar. Eso es falso. Hay que ir tocando las puertas, hay que irse metiendo en los corazones de las personas, hay que ser amables, amigables, cariñosos, caritativos, generosos, tiernos. Hay que ir haciéndolo. Hay que tener y pedirle al Espíritu Santo los dones para hacer esta evangelización en la nueva cultura pagana que tenemos. Los que se encierran, los que no quieren salir, los que se meten en su apartamento, los que no saludan al vecino, los que se montan al ascensor y son... No sé por qué uno cuando entra al ascensor entra en un silencio sepulcral. ¿Cierto? Hay que tener cuidado, mis hijos. Pidámosle al Señor por eso que nos ayude a evangelizar hoy día a la nueva generación pagana, a los nuevos gentiles, para que ellos poco a poco, con alimento que sean capaces de digerir, el alimento espiritual, lleguen al conocimiento de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.